pastor que está con nosotros y a toda la congregación que está en este lugar. En realidad es una manada pequeña, como dice Jesucristo, ¿verdad? Manada pequeña. Pero bien, el Señor tiene hijos en todas partes del mundo, ¿verdad? Y este mensaje será predicado, como dice, ¿verdad? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Así que siempre es un gozo conocerle, porque todos somos la familia, ¿verdad? Y la familia de nuestro Creador, la familia de nuestro Dios. Antes de abrir la palabra, voy a invitarles a los que me puedan acompañar para pedir la bendición nuevamente a nuestro Dios, porque las oraciones son importantes, ¿verdad? Me puedan acompañar de rodillas, que lo hagan y los que no, pues como sea. Dios eterno, amado Padre, cuán agradecidos estamos por todo lo que haces por nosotros. Y en esta hora te ruego que prepares cada mente y cada corazón. Que cada uno de nosotros tenga total conexión con el cielo y la paz del cielo. Y con el Consolador que nos has dado para que nuestras mentes y nuestros corazones siempre sean dirigidas al árbol de la vida, a la verdad que es en Cristo Jesús, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos tu palabra en esta hora, y en esta hora que nos invitas a comer de tu palabra, que todos seamos saciados, Padre, y que el conocimiento que nos des sea puesto por obra en cada una de nuestras vidas. Gracias por todo, Padre. Gracias por darnos tu palabra en esta hora. Escóndeme detrás de tu cruz, que mis labios pronuncien solo tu enseñanza y tus palabras. Te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. El año pasado, mis hermanos, tuve la visita de unos misioneros no adventistas, ¿verdad? Sino mormones. Ustedes saben que siempre ellos son jovencitos y van tocando casas, la puerta, ¿verdad? En las casas. Y ellos, por lo general, en sus estudios pocas veces usan la palabra de Dios, ¿verdad? De entrada le regalan el libro del Mormón y en eso se basa el estudio. En otras ocasiones yo había tenido copias de ese libro, pero nunca le había puesto tanta atención. Esta vez sí me dediqué a ponerle un poco de atención, pero más que todo la introducción del libro. Me atrajo algo bien interesante, que el libro, en la introducción menciona que el ángel con quien habló supuestamente el señor José Smith, ¿verdad? El profeta, le dijo que el nombre de él iba a ser para mal. El nombre de él iba a ser para mal, para aquellos, dice, que tienen el bien y el mal. Y les pregunté a ellos, ¿saben qué significa esto? ¿Por qué? José Smith está diciendo aquí que el mensaje que contiene este libro tiene su base en el bien y el mal. Y dice, será para el bien y el mal a todos los pueblos, lenguas, naciones. Y me hizo muy similar con lo que dice el mensaje de los tres ángeles, pero nada más que viene ya de otra manera, diciendo directamente que su función es para llevar el mensaje del bien y el mal. Y yo les pregunté, ¿ustedes saben a dónde la Biblia habla del bien y el mal? Y me dijo, no, pues en Génesis. Entonces, desde que tuve esa experiencia, me puse a meditar que tenía mucho sentido lo que decía la introducción del libro, porque en realidad la religión del mormonismo, tristemente no lo saben muchos de ellos, pero su base es el espiritismo. Porque mismo el supuesto Ángel Moroni, fue un personaje, un profeta que vivió siglos atrás supuestamente, y que se le apareció al señor José Smith. Algunos que han escuchado o han leído acerca de eso saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero bien, dije yo, me hizo recordar las palabras del texto que acabamos de leer también, ¿verdad? De 2 Corintios 11:3. Esas palabras son para nuestro tiempo, hermano, ¿verdad? Y escuchando los comentarios de nuestra hermana, que no sé cómo se llama, ¿verdad? Hermana que está allá atrás. Briselia. ¿Verdad? Briselia. No,
Su nombre es Helen. ¿Usted es su esposa? Ah, muy bien. Entonces, nuestra hermana Helen, ¿verdad? Estaba diciendo algo muy interesante respecto a lo que, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón de que hablemos en esta mañana. Porque los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos peligrosos. No solamente por las cosas que están pasando físicas, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, es lo que acaba de pasar en San Diego, ¿verdad? Muchas personas perdieron casas en San Diego. Y bueno, cuántas cosas, violencia. Y como dice el dicho en el popular, ¿verdad? Que el diablo no descansa, no duerme. La iglesia adventista ha sido fuertemente atacada, mis hermanos. Fuertemente atacada y sigue siendo atacada. Mi mente solo recorre 3 nombres bien importantes que han pasado y uno de ellos ha hundido. Yo creo que algunos de ustedes escucharon hablar del señor Víctor Hautes o Hutes, fundador de La Vara del Pastor. ¿Cuánto daño le ha hecho ese grupo al pueblo adventista? ¿Verdad? Después apareció el señor Leroy Froome. Víctor Hutes en 1930, pocos años después de la muerte de la sierva de Dios, ¿verdad? De los altos, grandes líderes. Leroy Froome apareció por 1950, ¿verdad? Fue el principal del famoso libro que se escribió en esa época, ¿verdad? Los adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Y luego, ya para los 80, si no me equivoco, apareció el señor Desmond Ford. Se le quitaron las credenciales, pero ahora resulta que es de uno de los grandes voceros, ¿verdad? En este tiempo otra vez. Así que, por eso digo, las palabras del apóstol Pablo, reveladas por el Espíritu Santo, son verdad presentes para este tiempo, por las cosas que está pasando al pueblo de Dios. Y bueno, y otra vez pensaba, ¿verdad?, en lo que había leído en ese libro, la introducción. Yo le decía, Señor, ¿por qué le diste a ese árbol el árbol de la ciencia y del mal? Yo quiero saber eso. ¿Por qué le pusiste ese nombre? El año pasado también, ¿verdad? Como esa experiencia la tuve el año pasado con estos muchachos. Yo mismo le pregunté a ellos que si sabían y me dijeron que no. Y yo dije, bueno, sí sé lo que entiendo, pero quería profundizar un poco más respecto a eso. Y una vez que venía, ¿verdad? Solo manejando de recibir el Santo Sábado, que nos reunimos en grupos pequeños a reunir el Santo Sábado, venía manejando, mi hermano venía pasando casi sobre lo que conocen allá para Glendale, saben dónde está el 2, ¿verdad? Y la salida sobre la Holly, que es para ir a la conferencia. Precisamente cuando iba pasando por ahí, Dios nos habla, ¿verdad?, nuestra mente. Me dijo, ¿sabes lo que significa eso? Que el mensaje de Satanás siempre lleva verdad y mentira. Es una mezcla de los dos. Por eso sí se llama el árbol. Por eso sí se llama el árbol. Y dije, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Pero lo que me impresionó, hermanos, es que el carro, el parabrisas, dijo así. En el momento que ya había entendido. Dije, bueno, ¿y este por qué se...? Como queriendo, lo que yo entendí es que me dijo, ahora te abrí los ojos, para que veas lo que hay, y que le pongas atención cuando un mensaje tiene verdad y tiene mentira, porque el diablo sí predica, ¿no? Esa es su filosofía, esa es su teología. Y por eso me trajo mucha atención lo que decía nuestra hermana Briseño, de lo que está pasando. Esos mensajes son mixtos, llevan verdad y llevan mentira. Entonces, por eso, mis hermanos, dije, bueno, Señor, ¿de qué quieres que hablemos cuando compartamos con nuestros hermanos? Y como Él es el único que conoce los corazones y las necesidades, pues Él es el que habla, ¿verdad? Y por esa razón, en esta mañana, mis hermanos, su siervo está acá para compartir una porción, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro aparentemente pequeño, pero con tanta profundidad en el conocimiento, que pues aún nuestra vida no es suficiente para lograr entender lo que está escrito en este libro. Es muy profundo lo que está escrito. Pero las palabras del apóstol Pablo, que leyó nuestro hermano el pastor Briseño, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, en el versículo 3,
las palabras del apóstol es para que nos pongan a pensar y a temblar, porque él dice temo. ¿Cuándo usted se siente temeroso? Cuando sabe que hay un peligro latente, ¿no? Temo de que algo pase aquí, ¿verdad? Y él usa esa palabra, como dice en la traducción, se usa esa palabra, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, y utiliza una palabra muy especial que es la astucia. La astucia tiene una aplicación bien especial, porque es una manera de engañar a alguien sin que se dé cuenta. Engañar a una persona sin que esa persona sepa que ha sido engañada. O sea, en el momento, ¿verdad? Claro, después reacciona y dice, me engañó, ¿verdad? Me robó, me hizo lo que hizo, ¿verdad? Me vendió algo que no era, pero usó de astucia. Por eso dice aquí, ¿verdad? El apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros, ¿qué dice? Pensamientos o sentidos, nuestra mente, ¿verdad? Sean de alguna manera extraviados. ¿De qué dice? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Fue eso lo que hizo Satanás con Eva? ¿La sacó de la fidelidad a Cristo? Por supuesto. Precisamente eso fue lo que hizo Satanás cuando conversó con Eva. ¿Cuántos hemos leído el Génesis? Amén. Necesitamos nosotros leer más el Génesis, mis hermanos. Porque resulta que el Génesis y el Apocalipsis y el resto de la Biblia están bien conectados, ¿verdad? Les comparto algo también que me sucedió. Llegó un momento en que Dios nos habla de una manera personal, mis hermanos. Y Él no tiene acepción de personas. Él habla con el que quiere hablar con Él. Porque si Él le busca hablar y usted no quiere hablar con Él, pues no deja que siga, ¿verdad? Y en mi caso, Dios puso en mi corazón el deseo de entender más el libro de Génesis. Pero me puso más la carga sobre los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Qué iba a saber? Que años después escuché que el famoso pastor Desmond Ford, perdón que me mencione por nombre, dijo en cierta ocasión que los primeros 11 capítulos del Génesis son de dudosa procedencia. Pero las palabras de él no son propias de él. Lo dijo a la cabeza del Vaticano. Dijo, esto me impresiona mucho, porque el Espíritu puso en mi corazón el deseo de que profundizara más los 11 capítulos. Pero eso no es solo para mí, es para todos. Necesitamos nosotros entender, a la luz del Consolador, lo que está escrito en el Santo Libro. Porque aquí declara el apóstol que una cosa se propuso Satanás, con su astucia, sacar a la primera pareja, nuestros primeros padres, de la fidelidad, ¿a quién? A Cristo. Mire, a Cristo. Y dice, yo temo que lo mismo suceda con ustedes. ¿Y estará tratando de hacer lo mismo Satanás en nuestro tiempo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso usted y yo debemos de tener una comunión constante con Cristo. Amén. Constante con nuestro sumo sacerdote, con nuestro intercesor, para que nuestras mentes y nuestros corazones estén siempre claras, entendidas de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero bueno, el apóstol Pablo, pues, claro que no fue el único que nos advirtió, ¿verdad? O sea, más bien dicho, el Espíritu Santo no solo usó al apóstol Pablo para advertirnos, porque el que nos advierte es Cristo, el Consolador. El mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el famoso sermón profético. Los que hemos leído el capítulo 24 de Mateo sabemos de que Jesús habló 3 veces respecto a los engaños. Versículo 4, versículo 11 y versículo 24. Y
¿Por qué 3 veces? Porque el engaño viene de la falsa trinidad, como se le llama también, ¿no? De los espíritus de demonios, ¿no? De lo que habla el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero ¿qué dijo Jesús en esas palabras, hermano? Yo recuerdo que el hermano también mencionó eso, dijo, ¿cómo el espíritu toca? Porque la hermana prácticamente ya está diciendo cosas de que Dios puso en mi corazón de que comparta con ellos, hermana Briseña. Incluso ella, ¿verdad? No mencionó el texto donde estaba, pero sí hizo mención de las palabras que están escritas en Mateo 24:24. Leamos lo que dice Mateo 24:24. Amén. Amén. Vean lo que dice las palabras de Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán, ¿qué dice? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién dice, a los escogidos. Entonces, hermanos, la inspiración también nos dice a través de los escritos de la sierva que los engaños del tiempo del fin, hermanos, serán 10 veces más poderosos que los que tuvieron que pasar nuestros hermanos que vivieron generaciones anteriores. Oiga bien, 10 veces más poderosos. El enemigo, como dice el dicho, ya puso toda la carne al asador. Todo. Porque se ha propuesto algo, sacarnos de la fidelidad ¿a quién? A Cristo, como lo hizo con nuestros primeros padres. Para que usted y yo sigamos sufriendo sus propios embates y no tengamos paz y tranquilidad en nuestra experiencia con Cristo. Porque si usted y yo tenemos plena confianza en Él, ¿habrá algo que nos destruya la paz? No, porque Él nos dio por promesa, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Amén. Amén. Así que dice, si fuese posible aún a los escogidos. Y hoy por hoy, ¿dónde está el pueblo escogido? En el pueblo adventista. Por supuesto que hay también, ¿verdad?, personas en otras denominaciones que son fieles a la luz que Dios les ha dado, ¿verdad? Porque no vamos a decir que somos el único pueblo, como lo dicen ciertas denominaciones, y somos los únicos, ¿verdad? Esa también es una doctrina que no viene de Jesucristo, porque Él dijo que mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Porque el tiempo de Israel lo demostró con la vida de Sarepta, ¿no? Lo demostró con el leproso, ¿cómo se llamaba? Naamán. ¿Se dan cuenta? Y es igual en nuestro tiempo. Él sigue diciendo, yo no hago acepción de personas. Yo estoy con los que están conmigo. Y mi ley ha sido puesto en sus corazones. El ser parte y ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es solamente un gran privilegio. Amén. Amén. Un privilegio mayor que nuestros hermanos de otras denominaciones. Y una gran responsabilidad para que usted y yo en el amor de Cristo compartamos la verdad que es en Cristo Jesús y no doctrinas de demonios, como la manera en que fue engañada Eva. De Adán no dice que fue engañado, él simplemente, por amor a su mujer, tomó la decisión de comer, ¿se da cuenta? Por amor a su mujer, dijo, ¿verdad? Así que si alguien dice Adán fue engañado, ya pongámosle atención de dónde viene ese mensaje, porque eso no es lo que dice la Sagrada Escritura, eso no es lo que dice Cristo Jesús, eso no es lo que dice el Consolador que ahí estaba presente cuando pasó eso. ¿O no dice el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, aún antes de que Dios creara lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que vemos nuestros ojos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. El Consolador
ahí estaba. Así, mis hermanos, las advertencias han sido muchísimas para el pueblo de Dios, muchas. Ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios sigue comiendo de ese fruto? Porque cuando nosotros somos engañados, mis hermanos, y creemos un engaño, comemos del fruto, igual que le pasó a Eva. Porque la palabra de Dios es también alimento. Amén. Es el alimento del Espíritu. Si nosotros aceptamos un mensaje que no viene del Creador, que viene del enemigo, pues realmente estamos participando del mismo alimento que participó Eva. Y por eso nos dice, cuidado, cuidado. Y el apóstol Pablo también escribió sobre estos engaños en una carta que le escribió a su hijo espiritual, a Timoteo, al joven Timoteo, ¿verdad? Un joven de esos que ya lo quisiéramos ver en nuestro tiempo. ¿Habrán? Seguramente que hay, ¿verdad? En alguna parte del mundo, pero aún son contados por las manos. Aunque la profecía dice que muchos de ellos serán utilizados aún en los tiempos que vienen. Dios los tiene reservados. Amén. Y muchos de sus hijos están reservados. Sigamos orando por ellos. Amén. Sigamos orando por ellos, porque el Espíritu de Dios los va a despertar. Va a llegar un momento en que van a decir, ¿qué hice, Señor? Perdóname. Y lo digo porque yo mismo lo hice. Yo mismo me salí de la iglesia. Pero yo me salí a los 12 años. Cuando el Espíritu de Dios me volvió le pedí perdón por haberme salido. Y le dije la razón por la que me había salido. Y entonces, ¿saben qué me dijo? No te fijes en lo que hacen tus hermanos, ni tampoco en lo que no hacen. Fija tus ojos en mí, yo te voy a enseñar. Amén. Amén. Y esas palabras no son solo para mí, son para todos. Otra vez lo repito, Él no hace excepción de personas. No tiene personas especiales. Solamente el que quiere caminar con Él, sí es especial porque quiere caminar con Él, como lo hizo Enoc. Y como Él quiere que el pueblo de nuestro tiempo camine como Enoc caminó con Él. Porque algunos de nosotros, si así es su voluntad, tendremos el privilegio de estar vivos con el Rey. Porque nadie sabe el día y la hora, pero vemos los acontecimientos que van bastante acelerados. Así que vamos a ir a leer lo que dice el apóstol Pablo, pero ahora en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Me dicen amén cuando ya lo tengo. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, o sea, de la fidelidad a ¿quién? A Cristo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Es una realidad para nuestro tiempo que hay doctrinas de demonios? Por supuesto. Lo repito, nuestro hermano Briseño hizo mención de algunas doctrinas que están dentro de la iglesia. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, ya eso además no lo seguimos leyendo, ¿verdad? Lo podemos leer. Prohíben casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y esta cita ha sido bien disputada en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Por lo que dice de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participéis de ellos, o participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿El pueblo adventista conoce la verdad? Amén. El pueblo adventista sabe de que solamente con un escrito está. Con un escrito que lleva el sello del Espíritu Santo. Amén. Amén. De esa manera es como tú y yo debemos de caminar con esa certeza.
Por eso al pueblo adventista, hermano, no se le prohíbe que tenga estudios bíblicos con quien se le... ¿Verdad? Porque si esa persona, ¿verdad? Sea hermano o hermana, tiene esa conexión con Cristo, tiene esa unción del Espíritu, pues va a ser tremenda luz para esa persona con quien se encuentre, no importa la denominación que sea. Y al final esas personas le dan gracias al Señor. Amén. Amén. Por haber conversado con alguien que les ha sacado tal vez ciertas dudas y han visto que hay algo especial, que Cristo mora en ellos. Amén. Amén. Vean también lo que dice el apóstol Pedro respecto a estos asuntos, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también, ¿qué dice? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, esta es la astucia, ¿verdad? Herejías destructoras, y aún negarán ¿a quién? Al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice? Destrucción repentina. Y muchos, dice, sí, seguirán ¿quién? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué dice que muchos seguirán sus disoluciones o sus falsas enseñanzas? Porque muchos quizás no han entendido que la manera de vivir para Cristo es unidos a Él. Cristo lo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Dijo Él. Nada. ¿Cuántos necesitamos el Espíritu Santo? Amén. Todos. Amén. Todos. Si por fe recibimos el Espíritu Santo, mis hermanos, pues no vamos a ser arrastrados por ese tipo de personajes, de los cuales el apóstol Pablo los describe allí. Vamos nuevamente al capítulo 11 de 2 de Corintios, porque él los describe de una manera muy interesante. En el versículo 13, 14 y 15 del capítulo 11, ¿verdad? De 2 de Corintios, da una descripción muy puntual de que cómo se presenta. No se presenta como dice: yo aquí soy el hombre malo, para que lo voy a tratar de engañar. No se presenta de esa manera. Se presenta como un personaje muy pausado, muy tranquilo, muy santo a la vista de los hombres, ¿verdad? Porque solo Dios conoce los corazones. A la vista del hombre puede ser: wow, pero qué personaje tan, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu Santo, que conoce las cosas, dice en el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué manera? Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? Cristo. Miren qué manera de escribirlos. Entonces, ¿será que son musulmanes? No, ¿verdad? ¿Serán hinduistas? No. ¿Son qué cosa? Adventistas, católicos, evangélicos, de cualquier otra denominación. ¿Cuánto hemos escuchado hablar del movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico. Ecuménico. ¿Se presentan ese tipo de personajes en esas reuniones? Claro que sí. Entonces dice el versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? Así fue como se le presentó a Cristo en la tentación. Claro, se le presentó como ángel de luz, ¿verdad? Y él es especialista en tomar la verdad y cubrirla con mentiras. Dice el versículo 15:
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será, dice, conforme a sus obras. Ciertamente que la salvación es por gracia, amén. Pero las obras, ¿para qué sirven? Para juicio. ¿Cuántos saben que la mayoría de nuestros hermanos de otras denominaciones, y ahora adventistas, piensan de que las obras no importa que hagas bien o hagas mal? A Dios no le importa si eres bueno o eres malo. Esas son doctrinas de ahora que se están diciendo, pero no son nuevas, ya de siglos. ¿Cuántos han oído hablar del universalismo? Amén. ¿Saben qué significa eso? Universalismo es una enseñanza, es una doctrina que dice que nadie se va a perder. Incluso algunos están diciendo que el mismo Satanás no se va a perder, ni Judas, ni nadie de esos personajes que apartaron a los siervos de Dios de la fidelidad a Cristo. Imagínense que si eso fuese cierto, entonces, ¿para qué sirvió la muerte de Cristo? Bueno, la cabeza de Roma dice que la muerte de Cristo fue el fracaso de Jesús. No sé si algunos de ustedes han escuchado eso. Yo lo digo. La muerte de Jesús fue el gran fracaso de Él en la cruz. ¿Se da cuenta? Esa doctrina, hermanos, está viva en nuestro tiempo. Y para tristeza le voy a decir que hay algunos adventistas que están enseñando eso. Imagínense. Si a usted le dicen de que usted, no importa que haga bien o haga mal, se va a salvar, ¿va a querer usted tener una relación con Cristo? ¿Va a querer usted amar al prójimo? No. No que importa lo que usted le haga al prójimo, lo robe, lo ultraje, o le haga lo que le haga. Va a decir, no, pues al fin y al cabo él ya me tiene sellado para salvación. No me voy a perder. Esas doctrinas, mis hermanos, están minando al pueblo adventista. El decir al pueblo de que, vamos a ir al principio cuando el diablo engañó a Eva. ¿Qué le dijo nuestro Creador directamente a Adán respecto a los árboles del huerto y al árbol de la ciencia del bien y el mal? Le dijo algo muy especial. Lo vamos a leer para que no solamente se lo diga. Vamos al capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Y aquí vamos a ver la astucia que usó Satanás para engañar a Eva. Nuestro Creador le dijo a nuestro primer padre, Adán, y mandó Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué cosa? Comer. Cuando lo puso en el Edén le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y la razón? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Tenía eso claro Adán? Porque nuestro Creador le dijo, él lo sabía. Dice la inspiración que él supo que Eva había sido engañada. Se dio cuenta, al verla se dio cuenta. Mi mujer cayó en la trampa del enemigo. Cuando usted ha hecho algo que no es correcto, su cuerpo lo muestra, ¿sí o no? A menos que usted sea especialista en mentir. Hay personas que son especialistas en mentir. Y que no es fácil agarrarlos por facciones que mienten. Porque ya tienen un problema que se le llama mitomanía. Son mitómanos. Hay personas
personas que no pueden hablar sin mentir. A ese tipo de personas se les llama mitómanos. ¿Cuántos mitómanos hay ahora en este tiempo? Especialmente los políticos, ¿verdad? Pero también dentro de los ministros de Dios hay mitómanos. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Vean la manera como el enemigo tomó la verdad, porque nuestro Creador le mencionó de los árboles, ¿verdad? Y él toma esa verdad de los árboles, pero hay algo que se lo cubre a Eva. No le menciona del árbol de la ciencia, el bien y el mal, se lo mencionó a ella en la conversación que tuvo Satanás con Eva. Satanás le mencionó acerca del árbol de la ciencia y el mal a Eva. ¿Se recuerdan? No, él no se lo menciona. Leamos capítulo 3 para que veamos lo que él hace y para que nosotros tengamos alertas cómo es que él engaña. Así como lo hizo en ese tiempo, lo sigue haciendo en nuestros días. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, usaba la astucia, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho o había creado, ¿verdad? La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Algunas traducciones dicen no comáis de ningún árbol del huerto. Eso fue todo lo que dijo. Usó, la verdad era que Dios le había dado a Adán de todos los árboles para comer. Entonces usa dos elementos importantes de los que Dios habló con Adán, que eran los árboles y la comida. Amén. Amén. La serpiente hace énfasis sobre los árboles y sobre la comida, pero evita mencionarle el árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Sí o no? ¿Se lo menciona? ¿Verdad que no? No se lo menciona a él. Eva sí se lo dice, pero él no se lo dice. Esta es la especialidad de Satanás. Toma una parte de la verdad y la otra la deja a un lado, para que vayamos entendiendo la astucia de esas doctrinas de demonios. Esta fue la primera doctrina de demonios que escucharon nuestros primeros padres. ¿Y cómo lo tomó Eva? De hecho, el primer vendedor que apareció aquí en la tierra fue ¿quién? Satanás. El primer político que apareció en la tierra fue Satanás. Pues él es el santo de los políticos. Esa es mi opinión. Así que le dijo, bueno, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Y qué significa de todo? De ninguno. ¿Cuál fue la respuesta de nuestra madre? De todos, ¿verdad? Por eso somos hermanos también. Porque no solamente somos hermanos espirituales, sino también en la sangre, ¿verdad? Aunque tengamos diferentes colores, diferentes facciones, somos la misma familia, mis hermanos. Y la familia nos amamos, ¿amén? Así que a un lado de esos pleitecitos, como mencionaba nuestra hermana Briseño, ¿verdad? Dejemos a un lado los pleitos, ¿verdad? Dice el versículo 2, y Eva, ¿verdad? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella sí le describe las palabras que nuestro Creador le dijo a Adán. Claro, le agrega tocarlo, ¿verdad? ¿Por qué sería que le dijo no lo tocaréis? ¿Cuántos han leído Patriarcas y Profetas? Amén. La historia de la caída. ¿Qué hacía la serpiente? Comía mientras hablaba con Eva. Y le ofrecía, come y toma, ¿verdad? Y entonces ella dijo, bueno, ni lo tocaré, o sea, no lo quiero ni tocar. Entonces, a la respuesta de Eva, Satanás responde algo muy interesante. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo pregunto, ¿esa afirmación de Satanás
¿Se repite en nuestros tiempos? Sí, hermano. ¿Dónde es que más escuchamos eso? Aunque no solamente ahí, pero es bien común. Lo escuchamos en los servicios funerarios. Cuando vea a esa persona ahí en un féretro, por lo general los ministros que están dando, ¿verdad?, el servicio dicen, mi hermano, y mencionan el nombre, ¿verdad? Ya está en la presencia, pasó a mejor vida. Fue eso lo que le dijo Satanás a Eva, que no iba a morir. Desobedeciendo a Dios, no iba a morir. Entonces ahora entendemos la doctrina del universalismo. Dice que nadie se va a perder. Desobedeciendo a Dios, nadie se va a perder. Al contrario, dice, seréis, porque eso es lo que le dice el versículo 5. Dice, sino que sabe Dios. En otras palabras, Dios te ha engañado. Miren, ¿saben que eso en psicología se le llama psicología inversa? Cuando alguien le dice, yo no soy mentiroso, ¿qué le está diciendo? Que es mentiroso. Mira, a mí no me gusta robar. ¿Qué le está diciendo? Que es ladrón. El primero que utilizó esa táctica de la psicología inversa fue el mismo Satanás. Acusó a Dios que le había engañado. ¿A quién? A los dos, ¿verdad? Porque dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán, ¿qué dice? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O en otras palabras, les está negando algo que es muy bueno para ustedes. Les ha engañado. No quieren que ustedes sean igual que ¿quién? Que Dios. ¿Y quién quería ser igual a Dios? ¿No dice el profeta Isaías que él quería ser igual a Dios? ¿Lo dice el profeta o no lo dice? ¿Se da cuenta? Entonces por eso se da cuenta otra vez la psicología inversa. Ahora vamos entendiendo cómo es que él usa de la astucia para engañar. Y así lo hace en nuestro tiempo. Por ejemplo, bien, les doy un ejemplo para nuestros días. Dice, nadie puede guardar los mandamientos. Nadie puede guardar la ley. Y el que diga que lo puede hacer, eso es legalismo. ¿Es cierto eso? ¿Es media verdad? ¿Es media mentira? ¿Qué es? Mire qué manera. ¿Una media verdad es verdad o es mentira? La verdad es que en nuestra naturaleza caída, nadie puede guardar la ley de Dios. En nuestra naturaleza, en nuestra carne. ¿Y cómo es que guardamos la ley de Dios entonces? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, está en nosotros, hace morada en nosotros. ¿O no dijo Cristo eso que iba a venir y iba a hacer morada en nosotros? ¿Amén? Amén. Amén. Así que usted quiere guardar la ley de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En su naturaleza caída o con Cristo en usted? Dijo el apóstol Pablo que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Solo cuando Él está en nosotros sí podemos. Dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que decir una media verdad no es verdad, es mentira. ¿Ustedes los adventistas guardan la ley? Es que yo no la guardo, la guarda Cristo en mí. ¿Amén? Amén. Y nadie la puede guardar por sí mismo. El momento que usted diga que puede, ya no puede. Porque usted no puede. Solo Cristo puede en mí, en usted. ¿Y qué dijo Lucas respecto al Espíritu Santo y al deseo que tiene nuestro Padre de darnos el Espíritu Santo? Más dispuesto, dice, que nuestros padres terrenales a dar de buenas dádivas a sus hijos. Está el Padre eterno para darnos el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Amén. Amén. Capítulo 11 de Lucas, versículo 13. Tanto necesitamos del Consolador, el Espíritu Santo, para vivir una vida que agrada a Dios, como para no ser engañados. Amén. Amén. Porque en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, dice la inspiración, que los engaños serán pero tan tremendos, que será muy poca, una pizca, por así decirlo,
de mentira habrá en los mensajes. Y solamente aquellos, dice, que tienen el Espíritu Santo, el Consolador, sabrán dónde está la mentira. Por eso, no solamente necesitamos el Espíritu, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios, sino también para no ser engañados. Para no ser engañados. Así que, pues si vosotros, dice el versículo, ¿verdad?, de Lucas 11:13, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes dice? A los que se lo pidan. ¿Cuánto pedimos al Padre Eterno que nos dé el Espíritu Santo? Amén. Esa debe ser nuestra oración diaria, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y está la promesa para el pueblo adventista, mis hermanos, que seremos vencedores en Cristo Jesús. Amén. En medio de todo esto que está pasando, Dios está pidiendo que el pueblo se despierte, que viva para Cristo y no para esta naturaleza caída que tenemos. Porque si vivimos para esta naturaleza caída, mis hermanos, ahí sí estamos en problemas. Porque nuestra naturaleza no amamos a nadie. Si alguien me hace mal, yo le hago más mal, dice el que vive en su naturaleza, ¿sí o no? ¿Verdad? Si alguien me hace daño, yo le hago más daño. ¿Se da cuenta? El que me la hace, me la paga desde el mundo, ¿no? Y si un hijo de Dios, un adventista al séptimo día, repite esas mismas palabras, el que me las hace, me la paga, entonces vive en la carne, no vive en el Espíritu. Aún no conoce a Cristo. Porque Cristo es amor y es amor de verdad, mis hermanos. ¿Quién podía aguantar todo lo que le hicieron a nuestro? ¿Quién? A nuestro gran maestro. ¿Quién pudiera soportar? Y ahora nosotros, porque nos vieron mal, me vieron mal, ya no voy. Es que me vio mal esa hermana, ¿verdad? Ni me quiso dar la mano. Miren qué manera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que aún no hemos entendido que solo Él puede hacer eso en nosotros. El perdonar a nuestros hermanos, el dejarle pasar ciertas cosas porque ni sabemos qué le habrá pasado y de repente no anda bien la hermana o el hermano y no quiere que nadie lo vea, pero está en la iglesia. Si no lo saludó o no lo saludó, pues tal vez no era porque no quería saludarlo, ¿verdad? Algo está pasando. Mejor acérquese y diga, hermano o hermano, puedo orar por usted. Amén. Amén. Pero si hacemos lo inverso, no, mejor me alejo, ya ni le hablo. Y el enemigo se goza con esas cosas. Dice, este es terreno propicio para mis doctrinas. Dice. ¿Se da cuenta? Y entonces, han oído hablar de otra doctrina llamada antinomianismo. Son palabras bastante así como, ¿verdad?, que no se usan, o casi nunca, ¿verdad?, o nunca las he escuchado. Antinomianismo es una doctrina que dice que somos salvos por gracia y no importa que usted quebrante la ley. ¿De qué manera? Parecida al universalismo, ¿no? No importa, ¿verdad? Esa es una realidad para nuestro tiempo. Casi todos nuestros hermanos de otras denominaciones creen así. Que la gracia es suficiente y no hay nada más. Es verdad, somos salvos por gracia. Pero Cristo también pide frutos, porque Él dijo, por su fruto los conoceréis. Y los frutos que Él acepta son aquellos que vienen por la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Amén. No los frutos de nuestra naturaleza caída, porque son egoístas, ¿verdad? Así que bueno, hay otra doctrina muy interesante para nuestro tiempo. Esa doctrina se llama el Evangelio de la Justicia Social. ¿Cuántos han escuchado de esa doctrina? El Evangelio de la Justicia Social. Esa doctrina es la que viene arrastrando parte de lo que nuestra hermana Diseño dijo. Vengan como vengan, al fin y al cabo nadie puede guardar la ley. Así que si eres homosexual, no te preocupes, vive tu vida, al fin y al cabo no te vas a perder. Y como es la justicia social, así lo que hacen los políticos, pues también es bueno en la iglesia.
La justicia social dice que los blancos son los malos. Hoy. ¿Sí o no? Y que las víctimas son nuestros hermanos africanos, de origen africano. La justicia social dice que los homosexuales y las lesbianas son las víctimas. Y que el resto somos los malos. Hermanos, Cristo no ha venido a hacer excepción de personas. Tanto ama al pecador en cualquier dimensión que esté. Sea porque es ladrón, sea porque es fornicario, sea porque es adúltero, sea porque es borracho, sea porque tiene unas prácticas sexuales que van fuera de lo que Él ha dicho. Él nos ama a todos y por eso a todos nos llama. Amén. Y no nos quiere, y cuando nosotros aceptamos ese llamado, no nos va a dejar en el lugar donde como nos llamó, sino que va a cambiar nuestras vidas. Amén. Amén. Él es el único, el que dijo. Oye, y está algo, vamos nuevamente al capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de 2 de Corintios, pero ahora vamos a leer el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11. Perdón, ese mismo es segunda de Corintios, pero es el capítulo 4, versículo 6. Y aquí veamos lo que Dios, que su poder es ilimitado. Cuando Él habló y dijo sea la luz, pues sus palabras tienen ese poder de hacer que la luz aparezca. Si es el mismo Dios que dijo sea la luz, el mismo Dios que dijo sepárense las aguas, el mismo Dios que dijo aparezcan las plantas, el mismo Dios que dijo aparezcan las estrellas, los planetas, el sol, la luna, ¿qué no puede hacer en nosotros? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿a dónde dice? En nuestros, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesús. La gloria de Dios en la faz de Jesús. ¿Hay algo que Él no puede hacer por ti? ¿Hay algún pecado que Él no te lo puede quitar? ¿Hay algo que no puede cambiar en ti? No hay nada. Todo eso que tú creas. Porque para el que cree todo le es posible. Así que no se trata que discrimino esto, discrimino lo otro. No. Dios no hace excepción de personas. Ven a Jesús como estás, que Él no te va a dejar como te encontraste con Él. Él te va a cambiar. Amén. Amén. Y como digo, Él no hace excepción de razas tampoco. No es que ahora porque el mundo pone en alto, ¿verdad?, nuestros hermanos de origen africano y ellos tienen que tener preeminencia. No. A todos por igual. Y que nos estamos diciendo, no, es que los blancos han sido los que nos han... Tampoco. No es así. Todos somos hermanos, no importa el color de la piel. No importa. Ni sentir que unos son superiores ni que otros son inferiores. Todos por igual. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no hace diferencia entre razas, ni en condición social, porque alguien es rico, otro es pobre. No, mis hermanos. Ese no es a Dios a quien nosotros servimos. El Creador a quien servimos no hace excepción de personas. Amén. Amén. No discrimina a nadie tampoco. Simplemente Él nos enseña, nos instruye, nos dice lo que debemos hacer. Y es para nuestro propio bien. Amén. Porque Él quiere que vivamos vidas plenas, abundantes, en gozo. Jamás va a enseñar algo que vaya en contra de nuestra propia felicidad. Si hay alguien que quiere que seamos felices aquí en la tierra, es Él. Amén. Amén. Nadie más quiere tu fidelidad más que nuestro gran Hacedor, nuestro gran Dios.
nuestro gran sumo sacerdote. Nadie más te ama más que Él. Y nadie más quiere lo mejor para ti que Él. Así que el mundo te diga, no, es que esto es aquí, esto es aquí, esto es allá. No. La palabra de Dios nos dice que todos somos iguales. El Evangelio de la Justicia Social dice que la mujer ha sido siempre reprimida y ahora ella debe ser la cabeza. ¿Lo dice el Evangelio de la Justicia Social? ¿Eso es lo que dice Cristo? Tampoco. ¿Se da cuenta? Por eso debemos de entender cómo es que el enemigo agarra la verdad, la tuerce y así la presenta. Pero usted no va a poder discernir eso a menos que tenga el Espíritu de Dios en usted. Amén. A menos que camine con Cristo. A menos que platique con Él, hable con Él, pregúntele. Pues he compartido algunas preguntas que le he hecho y Él siempre me responde, mi hermano. Y me dice exactamente lo que debo de saber, que es la verdad, porque quien la da es Él. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando se presentaba a predicar, mis hermanos, cuando él se presentó como el gran sabio, el apóstol Pablo, ¿se presentó él alguna vez como el gran sabio? No. Él dijo que no venía con su propia enseñanza. Yo vengo de parte de quién dijo? De Cristo. ¿Y podía él vanagloriarse de todos los títulos que tenía? Por supuesto. En su tiempo era un hombre con extrema academia. Conocía muchos idiomas. Conocía muy bien la ley, la Torá. Pero más sin embargo, él no se presentaba con esos títulos. Porque había conocido a alguien que era mucho más superior que lo que él sabía. Con todo ese conocimiento, aún Pablo no había conocido a Cristo. Y era enemigo de Cristo. ¿O no fue eso lo que le dijo Cristo cuando se encontró cara a cara con él? ¿A quién tú persigues? Él le dijo a mí. ¿Se da cuenta? Ahí se dio cuenta él que estaba mal, con todo su conocimiento. Leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Bueno, esta carta de Corintios, la 2 Corintios nos ha servido de mucho para la enseñanza de esta manera. Amén. Capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de quién, de Dios, y delante de Dios hablamos, dice, ¿cómo dice? En Cristo. ¿Se da cuenta que él no dijo, no, yo hablo lo que me enseñó el famoso profesor, ¿cómo se llamaba? El gran maestro que lo educó a él. Gamaliel. No, dijo él. Yo, hermanos, vengo, dijo él, de parte de Dios y estoy delante de Dios y hablo en Cristo. Que la gloria y la honra sea para él. Amén. 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 Así debemos de nosotros presentarnos siempre, aun cuando compartimos estudios bíblicos con otras personas. Que la persona sepa que usted es un siervo o una sierva de Cristo. Amén. Amén. Mire la manera como se presentaba el apóstol Pablo. Y aún así dice la palabra de Dios en el capítulo 17, si no me equivoco, del libro de Hechos. Que ¿qué hacían los bereanos cuando lo escuchaban hablar? Iban a las escrituras para saber si esas cosas eran así. Pues estos eran más nobles que los de Tesalónica, dijo él. Imagínense escuchando a un hombre que dice, yo no vengo de parte mía, ni con el conocimiento mío. Vengo de parte de Dios y estoy delante de Él. Oiga, mira qué manera de hablar. Y hablo las palabras de Cristo. Pues dice la inspiración, que si usted escucha un mensaje y usted está convencido de que lo que ese hombre dijo, ese mensajero dijo es la verdad, pero usted no va a las escrituras para verificar eso, al final dice usted recibió un mensaje de hombre, aunque sea de parte de Dios. Para que usted y yo recibamos mensaje de Cristo, debemos de ir siempre a las Sagradas Escrituras.
Si eso, imagínense, eso es cierto con los mensajes correctos. ¿Y qué más con los mensajes que son mezclados? ¿Verdad y mentira? Pues el enemigo no ha dejado sus tácticas. Utiliza la misma táctica que usó para engañar a nuestra madre, Eva, la madre de todos los vivientes. Por eso, hermanos, el llamado que Dios nos hace es de que estemos unidos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Que seamos un pámpano en esa vida verdadera. Y que no permitamos que el enemigo nos arranque de la vida verdadera. Que estemos siempre unidos en la vida verdadera. Dice, vamos a leer nuevamente de esa carta del capítulo 1. Vamos un poco atrás del 2 Corintios, versículo 12. Versículo 12. Amén. Amén. Porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y dice, no con sabiduría, que dice, humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, ¿con quién dice? Con vosotros. ¿Decía el apóstol Pablo que él venía a enseñar sabiduría humana? No. Él enseñaba, él solamente era un instrumento ¿de quién? De Cristo Jesús, del gran maestro. A eso somos llamados en este tiempo, mis hermanos. Todos, ministros, hermanos laicos, todos. Porque Pablo era uno de los grandes apóstoles. Pues no fue casualidad que casi la mitad del Nuevo Testamento, no en volumen, ¿verdad?, sino en libros, fue escrito por él. Y no directamente por él tenía su escriba, porque sabemos que él tenía problemas en la vista, ¿verdad?, el aguijón. Por eso él decía, yo escribo con letras grandes, porque así podía ver lo que estaba escribiendo. Por eso él traía a su escriba, que era el que a él le dictaba, y el escriba, ¿verdad?, escribía los documentos. En eso radica, hermanos, lo que Dios quiere para este tiempo. Que tanto el ministro que presenta el mensaje venga de parte del Creador, y los que escuchen también tengan su unidad con el Consolador. Amén. 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 Para que el mensaje sea de gran provecho para todos, ¿verdad? Y no caigamos más en las argucias y las astucias del enemigo. Porque en este tiempo él está usando de la misma táctica. No ha cambiado. Lo mismo hace. Pero usted y yo debemos de ser muy buenos estudiantes a los pies de Cristo, por la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que el Señor continúa la buena obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Que nos lleve hasta la perfección del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a cantar